Hola, hola, buenas tardes para las personas que están recién ingresando. Nada más pues confirmar que vamos a iniciar en unos minutitos. Siempre en estas charlas damos unos minutos porque al final la gente se termina uniendo tipo 6:05, 6:10. Entonces, gracias a los que ya están por acá, ¿verdad? Por la puntualidad, vamos a dar nada más unos minutitos y empezamos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos entonces ir empezando, ahí se nos irán uniendo los que hagan falta, pero bueno, en atención y agradecimiento a las personas que ya están acá, vamos a empezar. Em, bueno, esta charla de febrero es importante porque marca el inicio o el inicio formal de la serie de charlas mensuales, ¿verdad? Que tenemos dentro del marco de el nuevo programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer del Centro Oncológico Costarricense. Una de estas ramas, ¿verdad? Del programa es justamente la educación médica continua. Y pues me parece que es bastante importante que podamos acercarnos entonces pues a la población general, pero también a los profesionales, ¿verdad? En las distintas ramas de la salud y bueno, en las ciencias afines. Si no me conocen, bueno, mi nombre es Luis Bermúdez Guzmán. Soy el coordinador de la unidad de investigación del Centro Oncológico Costarricense. Ahorita estoy virtual porque me encuentro en Inglaterra. Em, Actualmente resido acá en la ciudad de Cambridge. Y pues básicamente mi experiencia y mi background es en la parte de genética, oncología molecular y biología molecular. Entonces, pues espero que esta charla sea de su gusto. Por acá, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que tenemos un programa especial diseñado para este año dentro de este marco de em, o del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Entonces, si no lo tienen, probablemente ya se los han enviado, pero si no lo tienen, aquí le pueden tomar una captura para que estén pendientes de las charlas. Entonces, básicamente la dinámica es la siguiente, dos charlas mensuales, una que es más para público general, la otra es un poco más para la comunidad científica, pero realmente son intercambiables. Em, y creo que yo trato de diseñarlas para complacer a todas las audiencias en una misma charla, pero sí vamos a tratar de dirigirlas un poco más, pero esto no es para que nadie entonces diga, uy, me voy porque después se van a decir cosas que no entiendo o más bien me voy porque esto es muy básico para mí, ¿verdad? Realmente vamos a tratar de tener un muy buen balance. Entonces, pues lo que nos tiene hoy aquí
es hablar sobre metástasis. Para entrar entonces en materia, yo creo que tal vez el momento en el tiempo, en la historia en el que debemos irnos, es más o menos pues a finales del siglo XIX. Muchos de ustedes estarán familiarizados con la revista The Lancet, que hoy día es una revista muy prestigiosa. Resulta que el primer número de esta revista The Lancet salió en 1889. Y pues quizás sin saberlo, ¿verdad? Que luego iba a ser un gran privilegio, este médico de Londres, Stephen Paget, publicó un artículo muy interesante. Él publicó un artículo en donde estaba demostrando que en muchas pacientes que murieron de cáncer de mama, habían crecimientos secundarios. Entonces él hizo una serie de necropsias, 735. Y lo que hizo fue, con toda la paciencia que ustedes se pueden imaginar, pues buscar estos crecimientos secundarios. Entonces se encontró en 241 casos crecimientos secundarios en el hígado, en 17 casos en el vaso, 30 casos en riñones y glándulas suprarrenales. Y dice que, o decía, que en los pulmones se involucraron al menos unos 70 casos. Entonces, realmente fue Stephen Paget el que propuso, más como una idea hasta filosófica en el momento, ¿verdad? Ojo, estamos hablando de 1889. Él propuso esta idea de seed and soil, ¿verdad? O suelo y semilla. Y entonces él decía, bueno, es que cuando una planta va a germinar, las semillas pues se tiran, ¿verdad? En todas las direcciones. Y solamente pueden sobrevivir estas semillas si caen en un buen suelo. Entonces él se imaginó que en los tumores, ¿verdad? Probablemente ocurría algo similar. Estas semillas, ¿verdad? Que en este caso serían las células tumorales, pues tendrían que emigrar, pero no en todo lado serían exitosas, ¿verdad? Sino que pues en ciertos órganos en específico. Entonces él decía, muchos investigadores han estado estudiando las semillas, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Es decir, las células tumorales, pero ninguno ha puesto interés en el suelo, ¿verdad? O es decir, en estos diferentes órganos, ¿verdad? Y esto, pues decía Payet, podría traernos perspectivas importantes sobre las metástasis. Hay una diapo ahí que yo siempre incluyo, que esta vez me salté para no entrar en mucho detalle, pero también hay un reporte en Australia, ¿verdad? De un residente que había encontrado una. Entonces claramente estaba viendo células, lo que veremos ahora como células tumorales circulantes. Me parece entonces bonito, ¿verdad? Que podamos empezar con este antecedente histórico, porque vamos a volver a ello, ¿verdad? Pronto. Em, y me gusta empezar también con esta idea, porque bueno, va a tener relevancia más adelante, es al final la implicación del diagnóstico temprano, ¿verdad? Que es que los cánceres que se detectan temprano tienen mejor pronóstico. Y pues esto lo demuestra esta imagen que vemos acá. Esto es para datos para Inglaterra en 2014-2018, y lo que se puede ver es que hay diferentes tipos de cáncer acá, ¿verdad? Cáncer de colon, mama, pulmón, ovario, esófago, melanoma, y las barritas corresponden, estos colores corresponden al estadio en el que se diagnostican, ¿verdad? Que sabemos que van de 1 a 4, y que corresponden al grado pues de malignidad y qué tan avanzado está el tumor, ¿verdad? Ahorita ya lo vamos a ver en breve, especialmente para la gente tal vez de un background más general, ¿verdad? Que tal vez no tienen una formación tan clínica. Pues lo que se puede ver aquí, ¿verdad? Que es bastante obvio, es que las barritas de color rosado son muy bajitas, ¿verdad? Esto es porque en el eje Y, ¿verdad? Estos números en el eje Y, en este eje, lo que significan es la supervivencia, ¿verdad? Entonces, claramente, esto quiere decir que entre más tarde se diagnostique un cáncer, pues peor es la supervivencia para casi que todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Y bueno, esto era para Inglaterra. En esta imagen de la derecha pongo datos para Estados Unidos, ¿verdad? En donde sabemos que si hacemos una combinación del estadio 1 y 2, que normalmente se considera temprano, versus 3 y 4, que se considera tardío, para pulmón, ¿verdad? Que es este que viene aquí como NSCLC, ¿verdad? Que es un tipo o un subtipo de cáncer de pulmón. Y en estómago y en páncreas ustedes pueden ver que
la supervivencia a los 5 años es pues bastante inferior para los estadios 3 y 4, ¿verdad? Es decir, de nuevo, entre más avanzado un cáncer, em, pues peor. ¿Y por qué esto tiene relevancia? Bueno, porque al final mucho de la cuota más importante tal vez de un estadio avanzado es que hay metástasis, ¿verdad? Que es lo que nos tiene acá. Y por eso quería hacer este pequeño paréntesis que tal vez para algunas personas ya por cierta educación esto será muy sencillo, pero para un público tal vez más general vale la pena entender cómo es que se hace la clasificación de los estadios, ¿verdad? Del 1 al 4, bueno, del 0 al 4 diríamos, ¿verdad? Pero bueno, clínicamente hablamos de un estadio 1 cuando hay un tumorcito pequeño, ¿verdad? Que está confinado a un espacio, ¿verdad? Es visible, es pequeño, pero está confinado, no ha invadido, por decirlo así. em, el tejido local. Un estadio 2 es ya un tumor más grande que probablemente ya ha tenido invasión local, ¿verdad? Y que incluso es posible que haya ya, que se haya dispersado o movilizado hacia los nódulos linfáticos. Un estadio 3, ¿verdad? Ya es un tumor mucho más grande, mucho más significativo, que ya es bastante invasivo y que se ha dispersado, ¿verdad? O que se ha movilizado a nódulos linfáticos, ¿verdad? Y un estadio 4 ya es un cáncer que ha avanzado, o en realidad es aquí cuando se habla de cáncer, ¿verdad? Por definición, cáncer es una enfermedad en donde hay ya diseminación de células de un tumor primario a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Em, y pues eso corresponde o se asocia también con el sistema de estadiaje TNM, ¿verdad? Que ustedes estarán familiarizados, ¿verdad? T de tumor, N de nódulos linfáticos y M de metástasis, ¿verdad? Entonces, normalmente esto va de 0 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En donde 0 es que no se encuentra tumor, ¿verdad? En el caso de la T, N0 es que, por ejemplo, no hay nódulos linfáticos afectados con cáncer, ¿verdad? Y M0 es que el cáncer no se ha dispersado a otras partes del cuerpo, está confinado, ¿verdad? Mientras que T1, 2, 3 y 4, pues tiene que ver con el tamaño, ¿verdad? Del tumor. Y pues obviamente, entre más grande sea el número, ¿verdad? Pues mayor es el tamaño tumoral. En el caso del N1, 2 y 3, esto tiene que ver con pues la presencia de células cancerígenas en nódulos linfáticos y obviamente pues entre mayor sea el número, ¿verdad? 2 o 3, pues mayor es la cantidad de nódulos linfáticos afectados. Y metástasis es sencillamente M0 o M1, ¿verdad? En donde M0 es que no hay enfermedad metastásica y M1 es que se ha detectado que ya hay una enfermedad metastásica, es decir, que el cáncer se ha movilizado, ¿verdad?, del tumor primario a otro sitio. Entonces, vamos a hablar de cómo es que se da este proceso metastásico, ¿verdad? Quiero empezar con dos ideas. La primera, ¿verdad? Que es un poco controversial, es que, y por eso está entre paréntesis, es que el cáncer, em, cuando hace metástasis, realmente tiene pocas probabilidades o estas células tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Y por eso se dice que la metástasis ese es un proceso realmente ineficiente, ¿verdad? Porque tiene que pasar muchísimas barreras y muchísimos puntos de control. Pero bueno, aún así sucede, ¿verdad? Y es en realidad responsable. En algunos casos se dice del 90%, pero bueno, estimaciones más conservadoras hablan de que la metástasis es el factor responsable de la mortalidad, al menos en 60% de los pacientes con cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo entenderlo y estudiarlo. Entonces, es esta primera idea de que la metástasis es un proceso ineficiente. Y en verdad se ha estudiado, digamos, sobre todo en modelos animales, en donde se pueden inocular un número específico de células en ratoncillos, por ejemplo, y entonces se puede ver como llevan un marcador, ¿verdad? Qué sé yo, alumbra o brilla, o se puede luego analizar a través de alguna técnica de imágenes se pueden contabilizar cuántas sobreviven, ¿verdad? Y se puede ver en cuáles sitios lograron colonizar. Esto vamos a verlo ahora más adelante experimentalmente.
Pero entonces se sabe que en general sobrevive un porcentaje bajísimo. De cada 10.000 células, en algunos casos se dice que sobrevive el 0,01, ¿verdad? Estamos hablando de que realmente es un número bajísimo de células, ¿verdad? Las que logran sobrevivir. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver entonces ese proceso tan tedioso por el que tienen que pasar las células tumorales, esto que llamamos cascada metastásica, ¿verdad? Lo primero es entender, ¿verdad? Que el cáncer, pues en realidad es un término sombrilla, ¿verdad? El cáncer es más como la definición de un proceso que ocurre en una serie de enfermedades, ¿verdad? Que muchas veces pues son tejido dependiente u órgano dependiente. Entonces el cáncer realmente no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades. Y pues obviamente ocurre por una serie enorme de factores, ¿verdad? Que pues tienden a ser genéticos, ¿verdad? Tienden a tener una raíz en las mutaciones que ocurren por factores exógenos, ¿verdad? Es decir, del ambiente o factores endógenos o intrínsecos propios de las células, ¿verdad? Entonces, pues algunas células de nuestro cuerpo sufren estas mutaciones y esas mutaciones tienen muchas veces como consecuencia un crecimiento acelerado, ¿verdad? Descontrolado. Entonces empiezan a crecer células, ¿verdad? Con ciertas mutaciones en algún órgano y empiezan a formar lo que llamamos un tumor primario. Ahora, pues obviamente esas células están rodeadas de otras células, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar estroma. Y en ese estroma, pues vamos a tener no solo otras células, sino también ciertos elementos propios de matriz extracelular, como colágeno, proteoglicanos y pues una serie de proteínas y factores que son cruciales, ¿verdad? Normalmente estos factores ayudan a mantener la arquitectura tisular, ¿verdad? Porque entonces los epitelios, por ejemplo, suelen ser bastante ordenados, bastante organizados y es por eso que las células tienen, por ejemplo, polaridad, porque la polaridad tiene función, es decir, en la parte apical tienen una función, en la parte del vaso lateral tienen otra. Pero bueno, en fin, muchas veces esta arquitectura tisular se rompe cuando un tumor empieza a formarse, ¿verdad? Y estos son sencillamente muchas células que empiezan a dividirse. em, y bueno, llega un momento en donde estas células están compitiendo por recursos, entonces van a morirse. Muchas células tumorales mueren en el intento, ¿verdad? Normalmente van a ser más exitosas que las células sanas que están alrededor, porque claramente esas células no tienen las ventajas, ¿verdad? Que tienen estas células tumorales que se dividen tan rápido, son bastante egoístas porque consumen muchos recursos. Entonces, en algún momento existe una presión para migrar, ¿verdad? En algún momento dicen, bueno, aquí es mejor yéndose a otro sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Lo que empieza a ocurrir es esto que viene acá denotado como invasión local. Entonces empiezan a invadir esa matriz extracelular, empiezan a secretar proteínas como proteinasas o MMPs, metaloproteinasas de matriz, ¿verdad? Que empiezan a degradar ahí pues ciertos factores como colágeno, proteoglicanos, que empiezan entonces a abrirse paso, ¿verdad? Y hay un proceso, ¿verdad?, que acompaña la tumorigénesis, que es la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿verdad? Estos vasos sanguíneos se van a formar a partir de vasos preexistentes por una serie de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, que va a empezar a traer, ¿verdad?, formación de estas arteriolas, ¿verdad? O de estas arteriecitas muy pequeñas a partir de células endoteliales. Obviamente eso va a alimentar al tumor, ¿verdad? De oxígeno y otros nutrientes, pero al mismo tiempo le van a servir de una autopista para migrar, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha cumplido el proceso de invasión local, pues muchas de estas células empiezan a adquirir ciertas características genéticas y morfológicas, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, que les van a permitir moverse. Porque esto parece trivial, pero las células epiteliales, sobre todo, no tienen ese derecho, por decirlo así, entre comillas, de moverse. Nuestras células suelen ser estáticas, ¿verdad? Sobre todo en los epitelios. De hecho, las células epiteliales, ¿verdad? Pensemos en cualquier epitelio, estamos hablando del epitelio respiratorio, podemos estar hablando también del epitelio gastrointestinal. Pensemos en estos epitelios clásicos. Bueno, en estos epitelios clásicos las células están unidas una a otra, ¿verdad?
y existe un mecanismo llamado inhibición por contacto, ¿verdad? Y es que cuando estas células están en contacto, ¿y cómo saben que están en contacto? Bueno, hay proteínas que las anclan juntas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las caderinas, como la caderina E, que es tan importante. Entonces, claro, están ancladas, están unidas, esto les mantiene la arquitectura tisular. Entonces, cuando hay alguna celulilla cancerosa que empieza en este proceso de querer moverse, tiene que hacer necesariamente lo que llamamos un proceso de EMT por sus siglas en inglés, que es una transición epitelio-mesenquimal, es decir, adquirir un fenotipo em, y unas características un poco más mesenquimales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el cáncer empieza a optar por mecanismos que tienen su raíz en el origen embrionario, ¿verdad? Porque en el origen embrionario ahí sí que hay muchísima movilización de células. Entonces, esto es necesario para que las células hagan intravasación, que es este proceso que se ve acá en esta imagen, ¿verdad? Donde dice acá intravasación. De hecho, yo no sé, este láser está un poco lento. Déjeme ver si cambio. Podré cambiar, sí. Creo que voy a cambiar al lapicito, a ver si el lapicito es más rápido, sí. Empezar a rayar. Intravasación. Intravasación, entonces, es ese proceso en donde van a entrar, ¿verdad? La corriente circulatoria, ¿verdad? Y ahí es donde hay el cuello de botella tal vez más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hay células inmunitarias, entonces claramente pueden detectarlas y matar a estas células tumorales, pero también estas son células que aunque ya han hecho este proceso a una transición un poco más mesenquimal, no están acostumbradas a la presión, ¿verdad? Y a las condiciones osmóticas y a las condiciones del torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces muchísimas mueren ahí, ya sea porque el sistema inmune las detecta y las mata, ya sea porque entran en apoptosis y o porque las condiciones osmolares o bien osmóticas son muy deleterias, ¿verdad? Son muy negativas para estas células. Ahora, la situación es que las células cancerígenas siempre encuentran una manera de evadir ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, se sabe que las plaquetas nos juegan en contra, ¿verdad? Porque las plaquetas empiezan a cubrir a las células cancerígenas, ¿verdad? Porque las células cancerígenas empiezan a expresar una serie de receptores, ¿verdad? O más bien como de ligandos que las plaquetas pueden reconocer y claro, empiezan a pegarse a las células tumorales y eso las protege, ¿verdad? Entonces, claro, las bandidas se van y quedan prácticamente invisibilizadas, o sea, el sistema inmune no las puede detectar. Y claro, hay también barreras anatómicas que harán, ¿verdad? Que en algún momento esas células se queden atrapadas y eso suele pasar mucho en el pulmón, ¿verdad? El pulmón es un sitio muy común de metástasis porque claramente es un sitio muy rico en fluido o en flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, como tiene unos capilares tan pequeñitos, lo natural es que muchas células se queden atrapadas, ¿verdad? Em, las células tumorales incluso pueden hacer metástasis a cerebro, ¿verdad? Que uno pensaría, bueno, es que incluso está la barrera hematoencefálica, cómo es esto posible? Bueno, hay mecanismos y ahora lo vamos a ver. Pero bueno, hay otros capilares, ¿verdad? O otras paredes endoteliales que son muchísimo más, como diríamos, muchísimo más abiertas, más leaky, ¿verdad? O sea, permiten más el acceso de ciertas células. Esto es cierto en hígado, por ejemplo, y esto es cierto en hueso. Y eso también en parte explica el por qué estos órganos suelen ser sitios para metástasis, ¿verdad? Entonces, aquí abajo ustedes pueden ver pues un resumen, ¿verdad? Lo primero es que haya un crecimiento tumoral, que haya invasión local, que haya intravasación, que la célula circule, ¿verdad? Y una vez que circula, pues en algún momento tiene que ser arrestada o atrapada en algún sitio y ahí tratará de hacer extravasación, ¿verdad? Que es el proceso contrario a intravasación. Entonces, en ese proceso de extravasación, lo que va a tratar es de buscar pues un nicho, ¿verdad? Que le sea muchísimo más beneficioso que la circulación sanguínea, ¿verdad? Y hay una serie de cosas que pueden pasar ahí, ¿verdad? Ese es otro gran cuello de botella y lo vamos a ver más adelante. Ahora,
hay diferentes vías de metástasis, no solo existe la hematógena, ¿verdad? Que es la que estaba describiendo yo ahorita, en donde las células tumorales migran vía pues sistema circulatorio, ¿verdad? También sabemos que existe la vía linfática y esto es bastante común y bueno, lo veíamos ahora en el sistema de pues TNM, ¿verdad? Porque es una de las consideraciones. Muchos tipos de cánceres del epitelio, o sea, carcinomas e incluso adenocarcinomas, suelen migrar por vía linfática. También por vía hematógena, ¿verdad? Pero tienen una cierta preferencia inicial a la vía linfática, mientras que sarcomas, por ejemplo, suelen tener una preferencia por vía hematógena, ¿verdad? Aunque esto, bueno, no es una ley realmente. El proceso muchas veces es un poco azaroso al inicio, pero sí que es importante entonces tener en cuenta que existen estos dos procesos. Ahora, también puede haber migración a través de líquido cefalorraquídeo y tal vez hay otras vías, pero estas son pues claramente las principales, ¿verdad? Ahora, la otra idea que yo quería poner sobre el tapete, ¿verdad? Es si realmente la metástasis es un evento tardío, es decir, por mucho tiempo se creía que la metástasis ocurría muy tarde en el cáncer. Y esto sigue siendo cierto, pero no es una ley, ¿verdad? Más y más evidencia se está empezando a acumular que sugiere que la metástasis puede ocurrir tempranamente, cuando el cáncer es todavía temprano, ¿verdad? Y esto lo han demostrado a través de análisis bastante bonitos, poco complejos, ¿verdad? Pero, y que por eso no me voy a detener muchísimo, pero quiero que ojalá, pues los que estamos acá podamos llevarnos la idea de cómo lo hacen, ¿verdad? Para poder hacer ese estudio, lo que necesitamos es que podamos tener que el mismo paciente tenga su primario, su tumor primario y una metástasis, y que podamos hacerle una biopsia a ambos tumores, ¿verdad? Tanto al primario como a la metástasis, y que podamos secuenciar su ADN para entender cuáles son las mutaciones. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos hacer estos análisis que se ven aquí, ¿verdad? Que son como estos arbolitos filogenéticos, ¿verdad? Básicamente esto, para que nadie se me pierda, lo que nos permite es entender si las mutaciones que yo veo en el tumor primario también están en la metástasis, ¿verdad? Porque si yo sé cuáles mutaciones suelen ocurrir para que se dé un tumor, es decir, para que el tumor primario ocurra, y yo veo esas mismas mutaciones en las células metastásicas, entonces yo digo, no, pues esta célula metastásica migró bien temprano, ¿verdad? Espero que eso se entienda. Voy a decirlo de otro modo. Si yo viera que la mayoría de células metastásicas no comparten, ¿verdad? Muchas de las mutaciones que vemos en el tumor primario y casi que tienen otras mutaciones muy propias, ¿verdad? De la metástasis, entonces diríamos, bueno, esto probablemente fue un evento, ¿verdad? Em, que bueno, no podemos, digamos, tener como como una idea muy clara de cuándo pasó, pero es sospechoso que las metástasis tengan ¿verdad? Como muy pocas mutaciones del tumor primario y tengan muchas propias del tumor o de la metástasis, quiero decir. ¿Cuál sería el caso clásico que siempre hemos creído, verdad? El caso clásico que siempre hemos creído es que básicamente en una metástasis podamos ver todas las mutaciones que hay en el tumor primario, ¿verdad? Y esto no siempre es el caso, ¿verdad? Entonces, veamos los datos, veamos qué es lo que nos demuestra el estudio. El estudio lo que demostró es que normalmente, ¿verdad? Y hay mucha información aquí, entonces veamos la gráfica a la derecha. La gráfica a la derecha lo que demuestra es que hay una serie de genes puntuales que solo podemos ver o solo podemos ver alterados en la enfermedad metastásica. Entonces, el modelo que ellos encuentran para demostrar que ocurren normalmente de manera temprana es esta imagencita que está aquí. Entonces, síganme con esta parte que está aquí, este panel que está aquí. Lo que ellos están explicando es que y esto es para cáncer de colon, ¿verdad? En el colon vamos a tener células sanas, ¿verdad? Y esas células sanas van a empezar a tener mutaciones. Entonces aquí está, esta estrellita es la primera mutación.
Resulta que esas células van a empezar a dividirse y alguna tendrá una segunda mutación, ¿verdad? Que es esta otra estrellita celeste. Esas seguirán dividiéndose, probablemente sean más exitosas que las grises y alguna sufrirá una tercera mutación. Esas van a seguir dividiendo, se van a hacer más exitosas y van a adquirir otra mutación. Entonces, en algún momento, esta celulita va a empezar a expandirse y esa celulita que tiene esas cuatro mutaciones que fueron claves para el tumor primario, pues empezará a diseminarse por el cuerpo. Y digamos que llegue a hígado, ¿verdad? Y en hígado empezará a dividirse. Y empezará también a adquirir ya mutaciones propias que no estaban en el tumor primario, ¿verdad? Porque ya esas mutaciones están ocurriéndose específicamente pues en las células que están en el hígado, ¿verdad? Y que van a estar también bajo la presión de terapia, ¿verdad? La terapia, sea quimioterapia o inmunoterapia o radioterapia, genera presión selectiva, es decir, esto empieza a generar más mutaciones que las células desesperadamente tratan de sobrevivir. Entonces, lo que ellos hacen para poder ver si es temprano o no, es ver, pues, cuál es la fracción de mutaciones que yo veo en las células metastásicas, ¿verdad? En las células metastásicas versus en las células del tumor primario, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica aquí? La lógica aquí es que si yo veo muchas mutaciones que están en el tumor primario, si yo también las encuentro en la metástasis, esto me sugiere a mí que esa metástasis fue un evento tardío. ¿Por qué? Porque ese tumor tuvo que haber ganado todas estas mutaciones, migró y no ha ganado muchísimas mutaciones en su otro órgano, ¿verdad? A donde hizo metástasis. Pero si, por ejemplo, yo veo que las primeras mutaciones del tumor primario, ¿verdad? Digamos la mutación uno y 2 em, están presentes en la célula metastásica, pero no tal vez la 3, la 4 y la 5. Eso me sugiere que muy tempranamente, quizá en este momento, ¿verdad? Donde había solo dos mutaciones, esta célula decidió escaparse, ¿verdad? Y claro, en el momento en el que llega a otro órgano, pues ahí empezará a adquirir muchísimas mutaciones que no están en el tumor primario. Entonces, yo sé que comparten la misma mutación, pero yo sé que ese tumor también ganó otras mutaciones en el proceso. Entonces, el hecho de que hayan poquito o que comparta pocas mutaciones con el tumor primario me indica que esa célula se escapó muy temprano en el proceso. Entonces, bueno, esto es básicamente para que nos quede la idea de que aunque la metástasis sí que suele ocurrir a nivel tardío, ¿verdad? Que es lo usual. ¿Por qué? ¿Por qué suele ocurrir a nivel tardío? Bueno, porque haya muchísimas más células, porque es mucho más probable que alguna de todas esas células pueda llegar a otro sitio. Normalmente son células más resistentes porque ya han sobrevivido a terapia, etcétera. Pero que nos quede claro que no es una ley, que puede ocurrir a nivel temprano, ¿verdad? Que células de un tumor primario que tal vez no ha sido todavía o que no ha invadido, ¿verdad? Aparentemente, histológicamente, clínicamente, pues que ya haya hecho diseminación temprana. Entonces, para seguir con cada uno de estos pasos, ¿verdad? Lo primero que yo les decía que tiene que ocurrir es invasión local, ¿verdad? Para ir viendo con lupa cada uno de estos pasos. Entonces, imaginemos que aquí tenemos un epitelio, ¿verdad? Que como yo les decía, los epitelios suelen ser bastante ordenaditos, bastante con una arquitectura tisular, ¿verdad? O de tejido muy ordenada, muy regulada. Tenemos por acá, por ejemplo, esta línea aquí como moradita es o debería ser la membrana basal, ¿verdad? Pues estas células están unidas, ¿verdad? Entre sí por diferentes proteínas, ¿verdad? Entre ellas, pues, las caderinas. De hecho, existe un tipo de muerte celular programada, ¿verdad? De apoptosis, que se conoce como anoiquis. Y es un proceso en donde si esta célula, por ejemplo, trata de huir o de escaparse, ¿verdad? En el momento en el que esa célula se separa de las otras, eso va a enviar señales para que esa célula se muera. Este proceso de anoiquis, entonces, es un tipo de muerte celular
programada que ocurre cuando se pierde contacto entre células epiteliales. Es una manera de protegernos, ¿verdad? De que estas células puedan migrar. Y es que justamente estas células no están muy adaptadas para la migración, ¿verdad? Y por eso es que ahora vamos a ver cuáles cambios morfológicos y génicos tienen que ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esta celulita de aquí adquiere una mutación, ¿verdad? Pues esa célula probablemente esa mutación le dará ventajas y entonces podrá crecer más rápido, se divide más rápido, entonces claro, empieza a formar un pequeñito tumor, ¿verdad? Y ese tumor eventualmente va a ocupar ahí su espacio y entonces va a querer moverse, ¿verdad? Y va a querer tratar de buscar recursos porque está gastando mucho más recursos, ¿verdad? Está gastando, pues lo que debería ser el gasto de una célula ahora es el gasto de unas 10, 20 o 50 o 100 células, ¿verdad? Entonces, claro, empiezan a tratar de moverse, ¿verdad? Pero bueno, la membrana basal es un impedimento, entonces tienen que empezar a secretar factores que van a empezar a remodelar este estroma, ¿verdad? O este ambiente este microambiente tumoral en donde tenemos colágeno, en donde tenemos proteoglicanos, en donde tenemos otras células como fibroblastos y ahí es donde entonces empiezan a haber traiciones, ¿verdad? Porque las células cancerígenas empiezan a convencer a los fibroblastos de que trabajen a su favor. Entonces empiezan a liberar una serie de factores que van a hacer que los fibroblastos empiecen a también a remodelar la matriz extracelular. Y esto le va a facilitar a las células cancerígenas moverse, ¿verdad? Em, entonces, claramente, lo que podemos ver ya en esta fase es que ha habido invasión local, ¿verdad? Invasión local es justamente cuando ya se rompe membrana basal, cuando se ha remodelado un poco la matriz extracelular y localmente, es decir, sin que se haya ido a otro sitio, ya estas células tumorales pues empiezan a movilizarse. Ahora, una vez que en ese proceso de invasión local estas células alcanzan un vaso sanguíneo, pues básicamente lo que vamos a ver es un proceso de intravasación. Recordemos que pues las arterias, arteriolas, tienen una estructura mucho más compleja, ¿verdad? Pero ya los capilares muy finos tienen una estructura muy sencilla, en donde básicamente es pues la membrana basal, ¿verdad? Que mencionaba, y pues la célula endotelial, ¿verdad? Solamente. Entonces, claro, lo que empieza a ocurrir ahí es un proceso, normalmente lo más común es un proceso que se conoce como migración transendotelial. Es decir, las células cancerígenas van a tratar de migrar a través de las uniones entre células endoteliales, ¿verdad? Y es por eso que se les llama pues migración transendotelial. Van a empezar a enviar señales, estas bandidas, a las células endoteliales para que las células endoteliales escondan la caderina, en este caso VE, que es la que mantiene unidas a las células endoteliales. Entonces, claro, las células endoteliales van a empezar a formar como endijas, ¿verdad? O fisuras, hendiduras, o cómo decirle, como espacios, ¿verdad? Gaps, para que entonces estas células empiecen a moverse. Em, Ahora, hay un mecanismo que es todavía más violento, ¿verdad? Que algunas veces ocurre y es que la célula cancerígena viaja así, ¿verdad? Es literal a través de la célula endotelial, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poco menos estudiado y menos común. Ahora, para que estas células bandidas puedan migrar, realmente necesitamos que ocurra un proceso, como ya les había mencionado, que conocemos como transición epitelio-mesénquima, ¿verdad? O epitelial mesenquimal. ¿En qué consiste? Bueno, recordemos, ¿verdad? De nuevo, aquí tenemos nuestra membrana basal, ¿verdad? La membrana basal es importante porque mantiene las células unidas en su cara basal, ¿verdad? Y esto es también, pues, bastante importante porque eso determina la función. En esta célula epitelial, digamos, si esto fuera epitelio gastrointestinal, pues tenemos una polaridad muy clara, ¿verdad? Una parte basal, una parte apical, en donde hay vellosidades, por ejemplo, asociadas a absorción y demás. Y entonces estas celulitas están unidas por todo lado, ¿verdad? Están unidas a la membrana basal y están unidas entre ellas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ocurrir una serie de cambios genéticos
que favorecen la transición de esta arquitectura epitelial a una arquitectura más mesenquimal, en donde la célula tiene más capacidad de movimiento y en donde la célula no se muere si se desprende, ¿verdad?, de otra célula epitelial. Entonces, claro, estas células epiteliales pueden ya migrar solitas. O a veces lo que pasa es que migra todo un grupo de células, ¿verdad? Y en ese grupo de células hay una combinación entre células epiteliales y células mesenquimales, ¿verdad? Porque este proceso no es perfecto, ¿verdad? Sino que ocurre pues aleatoriamente. Y es todo un proceso reversible, ¿verdad? Porque aquí nos muestra, esta imagen es muy bonita porque nos muestra todo el proceso completo, ¿verdad? Vean ustedes, de un tumor primario vamos a empezar a tener estas celulitas celestes, ¿verdad? Que empiezan a hacer esa transición de epitelio a fenotipo mesenquimal, van a empezar a invadir localmente, van a empezar a intravasar, ¿verdad? Como lo vimos ahora, o sea, es decir, entrar a los vasos sanguíneos a través de, pues, o mediante la intravasación y pues ya en la circulación se convierten en lo que conoceremos como CTCs en el resto de la charla o células tumorales circulantes, ¿verdad? Y es ahí pues donde decíamos, ¿verdad? Que muchas mueren por un montón de factores, especialmente el sistema inmune y el tema de la fluídica, de la osmolaridad y bueno, muchísimas otras cosas, ¿verdad? Ahora, si tienen suerte y quedan atrapadas en algún sitio, pueden tal vez hacer el proceso contrario a la intravasación, que es la extravasación, ¿verdad? Que es, ok, me salgo de aquí, me salgo de del torrente sanguíneo y entro a otro sitio. Pero ya ahí no les sirve tanto comportarse como células mesenquimales, ¿verdad? Entonces hacen el proceso contrario, hacen transición mesenquimal a epitelial. Entonces vea que vuelven un poco a formar este grupo de células más como amarillas, ¿verdad? Que eran las que inicialmente, o era la morfología y el perfil genético que inicialmente tenían en el tumor primario, ¿verdad? Y pues lo que nos muestra aquí esta figura es que hay una serie de genes que se regulan, ¿verdad? A la baja y otros que se regulan pues hacia arriba, o sea, que están sobreexpresados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la E-caderina que yo mencionaba que es tan importante, ¿verdad? Empieza a regularse a la baja, empieza a disminuirse su expresión y con esto, pues las células entonces pueden empezar a separarse, ¿verdad? Porque la E-caderina es principalmente junto a la citoqueratina, ocludina y claudina las que las mantienen unidas. Em, Empiezan a expresar otras caderinas como la N-caderina, la vimentina y otras proteínas que les van a ayudar a incluso rodar a través de los capilares, que es una de las cosas que hacen. Ahora lo vamos a ver en la parte de extravasación. A mí me parece eso fascinante. Em, entonces, claro, aquí esta imagen es para hablar específicamente de la circulación, ¿verdad? Porque ya sea que migren solitas o ya sea que migren como un grupo, la tienen fea, ¿verdad? Porque tenemos ahí un montón de células inmunitarias, por ejemplo, las NK, ¿verdad? Las células natural killer, ¿verdad? Las asesinas naturales que matan sin piedad. Están los neutrófilos, ¿verdad? Que también a veces yo no sé si ayudan o ayudan, ¿verdad? O más bien empeoran el asunto porque liberan nets, ¿verdad? Que son trampas extracelulares de neutrófilos. Esto es fascinante para quien no lo conoce. Esto es un tipo de muerte celular que tienen los neutrófilos en donde explotan y lanzan como si fuera telarañas, ¿verdad? Lanzan cromatina, que es básicamente ADN condensado con proteínas y eso sirve como una red. Si ven microscopía electrónica se ve literal como si fuera una telaraña que lanzan, ¿verdad? Y que atrapa células, ¿verdad? Entonces esas células, eh, pues ahí atrapadas pueden morirse, ¿verdad? Pero vean que algunas de estas células, si están cubiertas por plaquetas o macrófagos o incluso a veces sí, principalmente plaquetas y macrófagos, entonces pueden sobrevivir porque ya el sistema inmune pues no las logra detectar, ¿verdad? Y pues en circulación, ¿verdad? Hay varias cosas que pueden suceder, ¿verdad? Y en esta imagen quiero específicamente enfocarme en esta parte, ¿verdad? Porque una vez que llega a un capilar bastante delgadito, ¿verdad? Lo que puede suceder también
es que se queden atoradas y empiecen a crecer ahí, ¿verdad? Y esto sucede muchas veces, se llama crecimiento intravascular, ¿verdad? Y esto sucede hasta que en algún momento puedan hacer extravasación, ¿verdad? Que es el paso siguiente, sí. Antes, ¿verdad? Como estos son la charla de sobre bases moleculares para las personas que son tal vez un poco más formadas en el campo, quiero complacerles tal vez hablando un poco de cómo es que estas células logran evadir el sistema inmune, ¿verdad? Pues un aspecto clave, conforme van de hecho transformándose hacia un fenotipo más mesenquimal, es disminuir el MHC1, ¿verdad? Que es básicamente el complejo de histocompatibilidad, que es lo que permite, ¿verdad?, que las células inmunes puedan reconocer, em, pues, que son células, ¿verdad?, que no tienen que matarlas. El problema es que esto es un trade-off, porque en el momento en el que se disminuye el MHC, tal vez ciertas células, como las células T, no las van a matar, pero las NK sí, ¿verdad? Las NK no perdonan a estas células, ¿verdad?, que no tienen MHC. Ahora, lo que pueden hacer es empezar a expresar ciertos immune checkpoints, ciertas proteínas como PDL1, ¿verdad? O NKG2D, que van a inhibir no solo a células T, sino también a células NK, ¿verdad? Entonces, pues sí, son bastante bandidas. Otra cosa que empiezan a hacer es expresar ciertas quimiosinas, ¿verdad? O ciertas citoquinas que van a pues desregular a las células NK y a las células T. Y más bien van a empezar a expresar TGF beta, ¿verdad? El factor transformante beta, que es un factor que polariza macrófagos de un fenotipo M1 a M2, ¿verdad? Esto es, pues obviamente menos agresivos para los tumores, o sea, de protumoral, perdón, de antitumoral a protumoral, ¿verdad? Eso entre varias cosas, como también empezar a sobreexpresar o a llamar, por decirlo así, a T regulatorias, ¿verdad? Que van a ser inmunosupresoras. Bueno, esto, perdón si alguien se quedó perdido por ese último minuto, vamos a seguir. Eso era tal vez para el oyente que es un poco más formado en el asunto. Ok, todos en la misma página. ¿Qué pasa entonces cuando ya la célula logró sobrevivir en la extravasación, perdón, en la circulación? Pues tiene que salir de ahí, ¿verdad? Porque es que no va a poder sobrevivir en el torrente sanguíneo. En algún momento tiene que salir y lo hace parecido. De hecho, voy a buscar real time para que ustedes vean que no es que uno se acuerda de todo. Creo que es diapédesis que se conoce este mecanismo. Sí, muy, muy interesante. Diapédesis es un mecanismo mediante el cual las células inmunitarias suelen llegar más rápido a un sitio, ¿verdad? Las células inmunitarias suelen ser atraídas por quimiosinas y ciertas moléculas, ¿verdad? Y una vez que llegan, empiezan como a rodar, ¿verdad? Imagínense que esto, el vaso sanguíneo se vuelva como un carril, ¿verdad? Y empiezan a rodar y van rodando hasta que llegan y logran entrar, ¿verdad? O logran hacer extravasación, más bien es salir. Pues resulta que las células cancerígenas copian un mecanismo así, parecido. Empiezan a rodar sobre los capilares, ¿verdad? Sobre las células endoteliales y logran expresar una serie de receptores, ¿verdad? Que las células endoteliales van a reconocer para que, como ya habíamos visto en la intravasación, aquí en la extravasación ocurre igual, remuevan o muevan la caderina, ¿verdad? VE para que pueda hacer esta migración transendotelial, en este caso ya saliendo del vaso sanguíneo y entrando pues a un tejido nuevo, ¿verdad? Y aquí tenemos unas imágenes reales, ¿verdad? De células cancerígenas que están aquí teñidas en verde, mientras que los capilares están teñidos en rojo, ¿verdad? En donde se puede ver que las células cancerígenas están básicamente saliendo, ¿verdad? Extravasando y las bandidas empiezan a secuestrar, ¿verdad? Ya a las afueras de esa red, ¿verdad? De capilares, empiezan a secuestrarlas, se llama coopción vascular y empiezan a crecer alrededor de las células endoteliales. Qué bandidas, ¿verdad? Y es que, claro, les pueden robar nutrientes y pues pueden robarse también por difusión muchos, sí, muchos nutrientes y también pueden favorecerse del proceso de angiogénesis, ¿verdad? En algún momento. Entonces, sí, esta es una imagen lindísima, ¿verdad? Que muestra básicamente cómo
como una célula cancerígena, empieza a crecer allá a las afueras, ¿verdad? O en el exterior de la célula endotelial una vez que logró salir de la circulación. Ahora, muy interesante, ¿verdad? Ya salió, ¿verdad? Ya salió. Pero, pero ¿qué va a pasar con esa célula? Lo más probable es que se muera, porque es que ninguna célula de mama, ¿verdad? Tiene que hacer algo en el hígado o tiene nada que hacer en el cerebro. Es que no está diseñada para eso, ¿verdad? Entonces es muy probable que se muera. Ahora, lo que también suele ocurrir muchísimo y también ocurre mucho en mama, ¿verdad? Las células de cáncer de mama suelen irse a cerebro, ¿verdad? Y probablemente esto ocurra ahora, ya sabemos, más temprano de lo que creíamos. Pero ahí se quedan dormidillas y este fenómeno se le conoce como dormancia. Es como que se apagan, ¿verdad? No se dividen, consumen lo mínimo y hasta quién sabe que pase que se despiertan. Y ese es el caso clásico de una mujer de cáncer, ¿verdad? Una mujer que tuvo cáncer de mama, qué sé yo, a sus 50 años, tiene 55, ¿verdad? Se considera pues en remisión, ¿verdad? Y por allá como a los 60, 65 aparece con una metástasis de cerebro, pues probablemente esa metástasis tenía años de estar ahí, ¿verdad? Pero esas células estaban dormantes y en algún momento entran en proliferación, ¿verdad? Y claro, ya esas células que empiezan a proliferar ahí empiezan a formar micrometástasis, colonizan y ya se conoce como metástasis, ya se conoce como metástasis al proceso en el que pues estas células son, o este crecimiento es clínicamente detectable, ¿verdad? Bueno, y para ir terminando, quería hablarles de un concepto en la metástasis que se conoce como organotropismo, ¿verdad? Y es que ciertos tipos de cáncer suelen migrar a ciertos órganos en específico. Entonces, por ejemplo, mama, ¿verdad? Le gusta migrar sobre todo el cáncer de mama a hueso, a pulmón, a hígado, a cerebro. Sabemos que, por ejemplo, el cáncer rectal o el cáncer de colon clásico, ¿verdad? Que se vaya a hígados, perdón, a hígado o a pulmón. Otro caso clásico es próstata, ¿verdad? Que suele irse a cerebro, perdón, a hueso, parecido a mama, ¿verdad? Solo que la metástasis es más osteoblástica que osteolítica. Y bueno, en el caso de pulmón, sabemos que suele irse a hueso y cerebro. Entonces, ¿por qué ocurre esto, verdad? Bueno, empecemos a describir el organotropismo como un proceso espaciotemporal. ¿Por qué espacio o espacial? Bueno, porque como decíamos, hay ciertas tendencias, ¿verdad? Cáncer colorectal es muy común que se vaya a hígado. Cáncer de mama, ¿verdad? Muy común que se vaya a hueso, a cerebro, pulmón, hígado, como decíamos, ¿verdad? Estómago, a hígado. Entonces, por eso es espacial, pero también es temporal porque este proceso de migración ocurre o es tiempo dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que por ejemplo el cáncer de mama normalmente va a migrar primero a hueso, ¿verdad? Luego va a migrar a pulmón y hasta que pase bastante más tiempo es que suele migrar a cerebro. Entonces hay como un tema de tiempo, ¿verdad? Y esto es lo que estas flechitas y la longitud de estas flechitas significa. Entonces, esto quiere decir que como esta flecha en cáncer de próstata es tan larga, lo que quiere decir es que para que un cáncer de próstata haga metástasis a huesos, porque probablemente ha estado ahí por bastante tiempo, ¿verdad? En resumen, el proceso de metástasis y de tropismo es un proceso secuencial, espacio-temporal, ¿verdad? Em, y pues esta es una imagen, ¿verdad? También para ilustrar que en cuanto a metástasis cerebrales, hay ciertos órganos que preferentemente, o ciertos tipos de cáncer que preferentemente se van a ir a cerebro. Por ejemplo, 50% de los casos de cáncer de pulmón van a ser metástasis cerebrales, un 15% de los casos de cáncer de mama, un 10% de los cánceres de riñón, específicamente de células claras, ¿verdad? Y lo interesante es que hoy sabemos que hay una serie de alteraciones moleculares que se asocian a esto. Es decir, si ese cáncer de pulmón tiene mutación en EGFR, ¿verdad? Que es esta famosa quinasa, o un rearreglo en esta otra quinasa, ALK,
es mucho más probable que se vaya a cerebro. O los casos de cáncer de mama, ¿verdad? Que sean HER2 positivo, por ejemplo, tienden a ser muchísimo más propensos a migrar a cerebro, ¿verdad? En el caso de melanoma, sabemos que los que tienen esta mutación clásica en BRAF V600E tienden también a migrar a cerebro. Entonces, sí que ya ha identificado ciertos genes, ¿verdad?, que predisponen a ello. Y es lo que nos habla este artículo. Sabemos que en cáncer de mama, la expresión de ciertos grupos de genes, ¿verdad? Van a predecir si ese cáncer se va a cerebro, hígado, ¿verdad? Pulmón o hueso. O sea, no es solamente azar, no es solamente suerte, no es solamente que, bueno, porque hay una porque hay circulación portal o porque hay capilares fenestrados. No, no. Sí hay una intencionalidad, ¿verdad? Aunque las células salen al azar, sí que esas células llevan algo que las predetermina a ir a un sitio. Una de esas cosas es la programación génica, para que lo noten ahí. Es decir, hay un programa de expresión genético que le va a predisponer a migrar a un órgano u otro. Me salto esta. Y lo otro es el patrón de exosomas y de integrinas que tenga. ¿Qué quiere decir esto? Si nadie ha escuchado estas palabrotas que estoy diciendo, los exosomas son vesiculitas, ¿verdad? De membrana que las células tumorales liberan. Y en esas células, perdón, en esos exosomas hay un montón de cosas. Puede haber ADN, puede haber proteínas, puede haber ARN. Resulta que esas células son liberadas del tumor y van a ir a un órgano en específico. Y eso lo hacen como para predisponer ese nicho, ¿verdad? Y que ese nicho sea más amigable cuando esa célula haga metástasis. Esto parece diabólico, me van a perdonar la expresión, pero es así. La célula cancerígena se prepara el nicho futuro en el que va a ir a migrar. Entonces, claro, lo que vemos aquí es que diferentes tipos de células de cáncer de mama, ¿verdad? O de células de cáncer de páncreas tienen preferencias a un sitio o el otro. Por ejemplo, esta célula de cáncer de mama que es triple negativo tiene preferencia a pulmón, mientras que estas células de cáncer de mama tienen preferencias a hígado. ¿Por qué es eso? Bueno, se dieron cuenta que las proteínas en la membrana de esos exosomas determinan ese tropismo. Es decir, si hay un patrón de integrina beta 1, beta 4 con alfa 6, esas proteínas van a ser detectadas por fibroblastos de pulmón. Y entonces, claro, esos exosomas van a liberar sus contenidos en fibroblastos de pulmón y eso va a convertir al pulmón en un mejor sitio para que el cáncer haga su metástasis ahí. Mientras que si los exosomas llevan un perfil de integrina alfa 5 beta 5, eso va a ser detectado por células de Kupffer, que son macrófagos especializados del hígado. Y eso va a generar un nicho premetastásico que va a favorecer que esas células de cáncer de mama hagan metástasis a hígado. Entonces, sabemos que es el patrón de expresión génica junto a el patrón de exosomas e integrinas de las células tumorales. Y ya para terminar, ¿verdad? Porque la charla está para una horita, pero empezamos a las y 10, ¿verdad? Entonces me van a perdonar ahí que me robe 5 minutos. Pues ¿a dónde va el futuro, verdad? ¿Podemos monitorear metástasis? Pues en realidad sí, ¿verdad? Podemos monitorearlas pues de dos maneras, detectando la célula tumoral circulante como tal o detectando el ADN que liberan estas células circulantes, sobre todo las que van muriendo, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es lo que conocemos ahora como biopsia líquida, ¿verdad? Se le toma al paciente pues una serie de exámenes, ¿verdad? O una serie de, no es nada más que un tubito de sangre, ¿verdad? Y pues a través de técnicas complejas se puede detectar si hay ADN tumoral circulante o células tumorales circulando, ¿verdad? Y se sabe que la cantidad de células tumorales que anden circulando son pronóstico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este artículo demuestran, ¿verdad? Que en casos de pacientes con metástasis cerebrales,
pues entre mayor células circulantes haya, peor es el pronóstico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que pacientes que tienen múltiples metástasis cerebrales van a tener muchas más células circulando, ¿verdad? Muchas más células tumorales circulando. Y eso no es bueno. Se asocia con peor pronóstico, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Esto básicamente dice que si en ese paciente yo detecto 5 o más células tumorales circulantes en ese tubito de sangre que le tomé, el pronóstico va a ser muy malo. Es decir, en 10 meses prácticamente no va a sobrevivir ninguno. Mientras que si hay menos de 5 células tumorales circulantes, pues el pronóstico a 10 meses es buenísimo, ¿verdad? Es casi que del 60% de sobrevida general. Entonces, hacia eso es que va migrando la tecnología, ¿verdad? Tratar de detectar a estas células tumorales circulantes. Y bueno, en algún momento esperemos que esta biopsia líquida se convierta en un estándar para pues, la mayoría de pacientes con cáncer, ¿verdad? Y ya, como les prometí, pues eso era. Esta es nuestra primera charla sobre bases moleculares del cáncer, que está dentro del marco de las charlas científicas, ¿verdad? No tanto para público general, pero en realidad no hacemos, digamos, distinción ya en la práctica porque esperamos que sean, pues, de la utilidad para todas las personas, ¿verdad? Em, y bueno, no sé si hay preguntas, el chat está abierto, ustedes pueden hacer sus comentarios, ¿verdad? Con toda confianza, comentarios, preguntas, quejas, cumplidos. Aquí nos pregunta Catherine Hernández si este webinar queda grabado, si va a quedar grabado. Se lo podemos hacer llegar. Probablemente quedará en YouTube, ¿verdad? Este dato no, tal vez por aquí no lo pueden confirmar en el chat, no tengo muy claro dónde queda grabado, pero de que queda grabado, sí que queda grabado. Em, Luego nos dice también Landy, creo, ¿verdad? De Asociación Metamorfosis, que está presente. Agradecemos un montón la presencia de las asociaciones de pacientes. Yo sé que también por ahí está Margie de Acopodi, que siempre nos acompaña. Está también Catalina, ¿verdad? Que nos habla de Fundación Vida Nueva, Donación y Trasplante. Excelente como siempre. Yo le agradezco mucho, ¿verdad? Por el cumplido. Y bueno, ahí tenemos muchos mensajes. Mario Vargas, Consuelo Vega. Catherine Hernández, ¿verdad? Muchas gracias, Acopodi presente, claro que sí, siempre ha estado Acopodi con nosotros y bueno, lo agradecemos sobremanera. Entonces, no sé si hay preguntas. Ajá, perfecto. Bueno, Mario Vargas nos hace una pregunta entre los diferentes métodos, ¿cuál es más sensible, verdad? Em, Realmente hay una gran resistencia con el tema de las células tumorales circulantes, ¿verdad? Porque ninguno de los métodos es tan óptimo. Y es por eso que la tecnología se ha orientado más a detectar ADN tumoral circulante. Entonces hay muchísima investigación. Yo tengo una charla sobre biopsia líquidas, probablemente la vamos a dar dentro de este programa, si recuerdo bien. Y ahí vemos que el ADN tumoral circulante sí que es un marcador muy robusto, tanto pronóstico, ¿verdad? Como predictivo a la respuesta a la terapia, ¿verdad? Entonces, sí, específicamente es mejor orientarse por ahora a ADN tumoral circulante. Luego, Catherine Jara nos pregunta, ¿la metástasis siempre significa que el cáncer es terminal? Pues no necesariamente que es terminal, pero si hay metástasis clínicamente detectable, significa que el estadio es avanzado, ¿verdad? Que es como lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Ya hay un estadio 4, ¿verdad? Y hay un patrón de TNM que sugiere, ¿verdad? Un M1, ¿verdad? Que sugiere que ya el cáncer hizo metástasis. Ahora, hay metástasis que son más sencillas de manejar, ¿verdad? Hay ciertas metástasis al cerebro que incluso funcionan, o sea, que con observación se empiezan a manejar en los primeros años y en algún momento se puede dar también radiocirugía o algunas son operables. En realidad hay muchas metástasis que pueden ser resecables, entonces no diría yo que es terminal o que es una condena de muerte, em, pero sí es cierto que entonces es metástasis normalmente clínicamente detectable, es estadios avanzados. Y Mariano pregunta, ¿cuántos protocolos de biopsia líquida ya están disponibles y aprobados? Bueno, esto ha costado muchísimo. Yo conozco personalmente al doctor Juan Alpizar, que ha estado, digamos, a cargo de
de esta parte, específicamente como el tutor del doctor Ricardo Chinchilla, que es quien ha, pues, ha liderado, digamos, desde la Universidad de Costa Rica la implementación de biopsia líquida. Se hace, digamos, por privado, incluso en el centro aquí, en el Centro Oncológico Costarricense, si hubiera algún paciente que puede beneficiarse de eso, podemos tratar de entonces conectar con un tercero, ¿verdad? Que pueda hacer la prueba, pero definitivamente los protocolos han sido muy lentos. Ahora, ya se ha logrado establecer, ¿verdad? En la UCR, específicamente en el Centro este nuevo de cáncer, ¿verdad? Pues un protocolo y yo creo que ya se hace de rutina, ¿verdad? Al menos con un programa de alianza que supongo que tiene que ver con la caja, ¿verdad? Eso no lo preciso, pero sí, sí existe en el país y ha sido un arduo trabajo, ¿verdad? Por lo menos habrá tomado de 5 a 10 años. Sí, nos dice el doctor Blanco, ¿verdad? Que en la UCR ya se hace este estudio, sí, es verdad. Ahora se hace solamente ADN tumoral y en realidad se hace un panel específico de genes. No se hace, ¿verdad? Completamente, pues, un panel amplio, ¿verdad? No se hace todo, sino que es un panel específico de genes y sospecho que para algunos tipos de cáncer en específico, ¿verdad? Porque no todos los tipos de cáncer liberan ADN tumoral circulante. Luego nos preguntan si hay factores de riesgo que aumenten, perdón, factores que aumenten el riesgo de que un cáncer haga metástasis. Es una pregunta buenísima que yo no conversé por la limitación del tiempo. En verdad, uno de los principales factores es la obesidad. De esto no hablé porque es que si no habría que hablar, ¿verdad? Por horas o días, pero la obesidad es uno de los principales factores o de comorbilidades que se asocia con mayor riesgo a metástasis, ¿verdad? Entonces, pues tener eso presente, ¿verdad? Y por eso es que es importante, pues, tratar de evitar el sobrepeso y la obesidad, no solo como un método o una forma, estrategia de prevención de cáncer, sino también, pues, de asegurar un mejor pronóstico, ¿verdad? Y luego, pues, hay otros factores hormonales, ¿verdad? Hay otros factores hormonales que son importantes y bueno, obviamente el ejercicio físico puede ser bastante importante. La pregunta es muy directa, si puede como evitar la metástasis. A ver, indirectamente probablemente sí, por lo que hablábamos de la relación con la obesidad, pero digamos, y en un paciente con cáncer va a tener, digamos, una bonita respuesta, una buena, digamos, va a tener una influencia importante, pero así como poder decir evitar la metástasis, no creo que podamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Eh, nos pregunta Yara, también es una pregunta buenísima. ¿Cuáles tipos de cáncer generan células tumorales circulantes? Pues en realidad hay una serie de tumores sólidos que se sabe que son los que suelen liberar células, como por ejemplo en colon y en pulmón, ¿verdad? Es donde se han hecho estudios de células circulantes, pero en general en carcinomas se sabe que también hay estudios que se han hecho en cánceres de cabeza y cuello, ¿verdad? Sobre todo carcinomas, ¿verdad? Suelen ser liberadores o más liberadores, por decirlo así. Pero de nuevo, la tecnología para detectar estas células, cuantificarlas y poder confirmar que son tumorales y demás es mucho más complejo, ¿verdad? Es más sencillo poder detectar ADN tumoral circulante, ¿verdad? Que sabemos que es tumoral porque vemos mutaciones que idealmente podríamos hacer match, ¿verdad? O mapear contra la secuenciación del tumor primario, ¿verdad? Em, bueno, una sesión muy intensa, ¿verdad? Esta es la primera vez que tenemos tantas preguntas y a mí eso me parece fantástico porque es la idea, ¿verdad? Que estas sesiones se conviertan un poco más, a pesar de que son en línea, ¿verdad? Pues que se convierta en algo más interactivo y pues que sean de utilidad para todos los sectores. Y veo que la mayoría de las personas se quedaron hasta el final, entonces eso es fantástico. Nada más entonces me permito antes de despedirme volver a la diapositiva en donde están las charlas, porque entonces la que sigue es qué es el cáncer, ¿verdad? Entendiendo la enfermedad más allá de los humanos, que esa es un poco más para público general, pero en realidad la comunidad científica también
está invitada, sobre todo para que puedan copiar ideas de cómo explicar ciertos temas y también porque yo estas charlas las actualizo a 2025 al mismo día. Si ese día salió un artículo, lo metemos, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno actualizarse. Y luego vamos a estar hablando que pues febrero es el mes ¿verdad? Del Día Mundial del Cáncer, sobre estrategias para la prevención y diagnóstico temprano de cáncer, ¿verdad? También el 26 de febrero viene la charla de avances en la inmunoterapia contra el cáncer. Entonces, pues esto, en realidad, la inmunoterapia es una de las terapias más em, modernas, ¿verdad? Que tenemos, y no, no por nada fue el Premio Nobel de Medicina en el 2018, ¿verdad? Si recuerdo bien. Así que, bueno, es un campo muy promisorio para algunos tipos de cáncer. Em, bueno, creo que, vamos a ver, hay más preguntas.